compañeros, me presento. Mi nombre es Juan Enrique Martín Bernal y el día de hoy voy a dar solución al ejercicio número 1 de nuestro taller, el cual es de la siguiente manera. Iniciamos dando a conocer nuestra incógnita para la solución de nuestro ejercicio. En mi caso fue 31. Comenzamos a desarrollar las variables a y b, la cual está compuestas por i y j, en donde hacemos una serie de operaciones para que nos dé una aproximación. En mi caso me dio que la variable a está compuesta por 3i más 2j, y la variable b está compuesta por 2i y 3j. Seguido de ello, comenzamos a utilizar nuestro programa PET, en donde comenzamos a aplicar el vector base, ya que en A nos dio 3 y 2, teniendo en cuenta que I la interpretamos como X y J la interpretamos como y en B sería 2 y 3. Una vez puestos los vectores dentro del programa, el vector base, iniciamos a llenar nuestra tabla, la cual nos quedaría de la siguiente manera. Ya teniendo en cuenta que tenemos nuestras variables base, nos dirigimos al primer vector que nos pide la tabla. En este caso sería el vector de A, en donde lo seleccionamos en nuestro programa, la cual nos da la medición, los grados, la componente en X y la componente en Y, en donde sería que en A la magnitud sería 3.6, la dirección sería 33.7 grados, la componente en X sería 3 y la componente en Y sería 2. Seleccionamos B, nos dice que nos da 3.6 de magnitud, 56.3 de dirección, 2.0 en componente en X y 3.0 en componente en Y. Seguido de ello, seguimos con la suma de estos dos vectores, que sería C. Al seleccionarla nos da 7.1, 45.0, 5.0 y 5.0. ¿Cómo se halla la suma de este vector? Lo seleccionamos y puede ser de la siguiente manera. Sumamos el vector B con el vector A, que este sería un proceso de suma de cola con cola, en donde nos daría la suma del vector C, y la otra sería mediante la suma de estas medidas de cada vector. Al colocarlo desde el punto 0, nos daría algo más o menos así, para dar la suma compuesta como tal del vector. Listo. Después nos piden el 2A como tal. Entonces acá colocamos, está en 1, el vector A, lo subimos al 2, dándonos las siguientes cifras: 7.2 en magnitud, en dirección 33.7, está acá. En el componente X6, componente Y4, nos dice que después el vector 2B, entonces si elegimos el B, lo subimos a 2, nos da los siguientes valores. Tenemos que tener muy en cuenta que el vector elegido está aquí bien, en donde la magnitud nos da 7.2, 2B 7.2, nos da 56.3 la dirección, 4 el componente X y 6 el componente Y. La suma de estos dos vectores, ya les adicionó un número,
Como pueden ver, realizamos acá la suma, aunque igualmente ya la tenemos en nuestra información, pero para dar claridad a la suma, sería de 7.2 en magnitud, 33.7 en dirección, en X sería 6 y en Y sería 4, como lo podemos ver acá. No, perdón, sería así: 14.1, 45.0, 10 y 10. No había elegido el vector C. Entonces sería acá de esta forma. Seguido de ello nos dice que 3A, entonces subimos aquí, y 3A, como pueden ver, al momento de nomás subirle un número, o sea, subir a 3A la magnitud, sube también la suma de los dos vectores, quedando 3A como 10.8 en magnitud, 33.7 en dirección, componente en X9 y componente en Y6, como lo podemos ver acá. Después nos dice que el vector B lo subamos a 5, de 2 a 5. Entonces aquí ya los ubicamos, ya que el vector que en la parte de atrás incrementó. Entonces ya los acoplamos, de la siguiente manera, en donde en 5B nos daría 18.0 en magnitud, 56.3 en dirección, 10 en el componente X, 15 en el componente Y. Seguido a eso realizamos la suma, que sería el vector C, donde nos daría 28.3, 47.9, 19.0 y 21.0. Está bien. Seguido a ello seguimos con el vector A, donde ya nos piden un menos 5, donde ya cambia completamente la dirección, en donde el componente A sería 18.0 menos 146.3 en dirección, componente X menos 15.0 y componente Y menos 10.0. Seguido de ello nos piden que pasemos de 5 a 3 la variable B. Como pueden ver, cambia y ya la suma nos da de otra manera, pero siguen siempre unidos los puntos. Entonces, donde 3B nos daría 10.8 en magnitud, 56.3 en dirección, 6 en componente X y 9 en componente Y. Y finalizamos con la suma, donde nos da 9.1 en magnitud, menos 173.7 en dirección, menos 9.0 en componente X y menos 1.0 en componente Y. ¿Cómo salen estos valores? Vamos a dar un solo ejemplo. En donde la suma de C en los valores que iniciamos, podemos tomar esto como un 1, saliendo del punto inicial en el que partimos, colocando solo los vectores base. ¿Cómo se realiza esta suma también de manera teórica, por así decirlo? En donde nos dan una fórmula de C, la del vector C es igual a CXY más CXY. Esto siempre va en valor absoluto, igual a la raíz de CX a la 2 más CY a la 2, aplicando una especie de Pitágoras. Damos solución como tal a nuestra raíz, que en este caso sería CX, sería a la 2 sería 5 a la 2, CY a la 2 también sería 5 a la 2. Realizamos nuestra operación dándonos la raíz de 50, como tal dándonos la solución de 7.1. Entonces, esta sería la suma de acá.
7.1, nos da un aproximado de 7.07 y se aproxima a 7.1. Para los grados, reaplicamos la tangente de la dirección, o sea, la tangente como tal, en donde nos da CY sobre CX. En este caso sería 5 sobre 5, sacamos la tangente a la menos 1 de 5 sobre 5 dando unos 45 grados, como lo podemos apreciar acá. Muchas gracias por su atención, espero tengan un buen día.